Qué placer saludarlos. Bienvenidos a este curso universitario de regulación de las conductas desadaptativas de la mano del doctor Nicolás Parra Bolaño. Voy a presentar a Nico, ¿sí? Pero primero voy a decir toda su parte académica, o por lo menos una parte. Nicolás es investigador senior de Asociación Educar para el Desarrollo Humano, también es investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias en Colombia. Es psicólogo, es máster en neuropsicología y educación y doctor en ciencias de la educación. Es autor y coautor de más de 70 publicaciones científicas, es revisor invitado en más de 20 revistas indexadas y es parte del equipo de coordinadores del exitoso libro Una historia de la ciencia de la conducta, con más de 700.000 visitas, o sea que es un montón. Pero algo que yo quiero destacar y que siempre destacamos en AE, que es lo que nosotros buscamos, es que Nicolás no van a ver un investigador, ¿sí? Más allá de todo lo que él sabe y nos va a compartir, sino un ser humano con muchas ganas, ¿sí? De compartir y de hacer esto. ¿Cómo hacemos los humanos para ser un poquito mejor, ¿sí? Y lograr que nuestra vida vaya logrando esas cosas que todos nos merecemos tener y que puede la ciencia acompañarnos con ello. Bienvenido también a todos los que van a ver después la grabación y como siempre van a recibir en un Google Drive, ¿sí? La grabación de la clase, la presentación y algunas investigaciones que acompañan, ¿sí? Como decimos, basado en evidencia, a las cosas que hoy Nicolás nos va a estar contando. Si les parece bien, ustedes pueden anotarse las preguntas o irlas colocando en el chat que quieran hacerle a Nicolás. Así, al final, tenemos el tiempo de presentación para que todos puedan manejar bien su horario y al final nos quedamos para dar respuesta a todas las preguntas o incluso también no solamente la notan en el chat, al final pueden abrir su micrófono y hacerlas. Dicho esto, bienvenidos nuevamente a todos. Un placer, voy a compartir con ustedes esta clase y como siempre, bienvenido Nicolás. Un placer estar contigo. Marita, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto saludar a todas las personas que se han inscrito a este curso. Yo siempre que inicio con ese tipo de capacitaciones, le digo a todos los asistentes que quiero estar entrando a simplemente un curso, sino que están ingresando a una familia, que es la familia de AE. O sea, esperamos que ustedes entiendan y vean esa diferencia tan grande respecto de cualquier institución, y es de que aquí buscamos eso, que tú seas familia y la familia se apoya en el tiempo, se quiere, se estima, se respeta y se ayuda a crecer en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y eso queremos también para ustedes, que ustedes sientan que este es apenas el inicio de muchas cosas que están por venir. Y se los planteo de esta forma porque yo también empecé exactamente igual que ustedes. Empecé con un curso, después otro, y después empecé a crecer, me vinculé ya del todo con la Asociación Educar y ya ha pasado mucho tiempo y estoy aquí feliz sabiendo que ya he publicado más de 50 artículos para AE y comenzamos de ceros. Entonces ha sido un trayecto bonito, porque inclusive cuando Marita mencionaba lo del libro, el libro pues que se llama Una historia de las ciencias de la conducta, en sus volúmenes unidos, es básicamente historia de la psicología científica en español dirigido al público hispano, o sea, fundamentalmente la carrera que yo he hecho y es por lo que también me ha acogido y me ha recibido también Asociación Educar, es porque yo tengo un nicho, o sea, el nicho mío, el que me interesa de forma exclusiva, es el nicho de personas hispanoparlantes, o sea, realmente no tengo ningún interés, así suena horrible, en el público anglosajón, porque la ciencia anglosajona está súper avanzada, o sea, ellos ya tienen todos los investigadores de sobra, o sea, no necesitan un investigador latino que llegue con ellos a mostrarle cómo se hacen las cosas, pero aquí en Latinoamérica sí que hace falta. Entonces, un ejercicio muy bonito que nosotros hacemos en la Asociación Educar son las notas de divulgación científica, para que ustedes siempre que entren al componente de gratis, donde dice la página, la web, siempre puedan encontrar todo lo que son avances y publicaciones recientes en materia de ciencia a nivel mundial, que nosotros las adaptamos para ustedes, no solamente en idioma español, sino en un lenguaje muy sencillo, muy accesible, muy amable y que uno le permite eso, tomarle el gusto y el agrado a la ciencia. Entonces, básicamente hacemos eso. La clase del día de hoy, ¿por qué la enfocamos en el desarrollo del cerebro como la primera clase de todas? Porque tiene
un componente muy, muy interesante. Miren, yo quiero que ustedes entiendan que la ciencia tiene dos grandes ventanas de desarrollo. Una es la ciencia que se hace para, entre investigadores, o sea, solamente entre investigadores, o sea, círculos muy, muy pequeños, muy reducidos, y la ciencia que se hace para el público de a pie, o sea, para toda la gente, para todos nosotros. Yo he optado por el segundo, por esa segunda vía, y es en donde yo creo que nos ha ido súper bien, porque cuando Marita mencionaba eso de que este libro ya tiene más de 700.000 visitas, son muy pocos libros que tienen eso, o sea, solamente estamos en el top 5 a nivel del idioma español en nuestro ítem, que es psicología científica, incluida neuropsicología y neurociencias, y se ha recibido muy bien porque lo que hemos hecho es trasladar los últimos avances de los mejores investigadores de la psicología científica al idioma español, como les dije, en un lenguaje que sea lo más accesible posible para todo el mundo. Y en este caso, por ejemplo, la clase de hoy, ¿por qué comienza con el desarrollo del cerebro? Porque resulta que todo lo que vemos muy avanzado en realidad tiene un origen bastante primitivo. Y esto es el cerebro humano entendido desde los sistemas más primordiales, prácticamente desde lo que es el tiempo de los dinosaurios, listo, para que eso lo vayamos entendiendo. Entonces, nos encontramos con lo que son las técnicas de modificación de la conducta, que ¿qué son básicamente? Ellos son el brazo armado, imagínense un brazo fuerte, potente, tecnológico, y de hecho eso es una tecnología que ¿de dónde sale? Sale de una ciencia que se llama el análisis de la conducta, que es un campo de la psicología científica que se dedica a entender a nivel experimental por qué el ser humano hace las cosas que hace. O sea, parece como que fueran preguntas tontas, pero eso yo creo que a mí lo que me gustó de la psicología experimental y de las neurociencias. O sea, cuando tú escuchas a los investigadores más avesados, a los mejores, y entran en calor y en confianza, las preguntas que ellos se formulan son unas estupideces. O sea, de verdad que son las cosas que uno dice, ¿cómo es posible que haya pensado eso y que se atreva a decirlo en público? Porque uno, cuando uno no está metido en el tema de ciencia, uno se imagina que las formulaciones científicas de los investigadores son de una complejidad enorme, gigantescas, y no, o sea, realmente cosas como por ejemplo la siguiente, eh, que se pregunta la psicología, ¿qué estarán tomando la gente en este momento mientras está en clase? ¿Estarán algunos tomando matecito? Sí, pero es que resulta que hay estudiantes de Paraguay y de Uruguay y también de Argentina y de Chile, y resulta que todos toman mate de forma diferente, o sea, todos hacen la preparación diferente. Pero también hay mexicanos y colombianos y resulta que están tomando café. Pero el café, no solamente el tipo de café, sino la preparación es diferente. Entonces, ese tipo de detalles, la psicología se los va preguntando y se los va haciendo, y parece una tontería, pero nos van hablando de cómo se construyen culturas, de cómo es este universo de idiosincrasias que componen la sociedad, y en el caso del ser humano, el desarrollo del cerebro en sus componentes más primitivos nos habla de dos cosas, de ensayo y error. O sea, el ensayo y el error es la forma no solamente en la que evoluciona el cerebro, sino es la forma en la que evolucionan todos los animales, incluidos obviamente nosotros, y es la manera en la que opera la ciencia. No sé si ustedes han preguntado por qué se demoran, por ejemplo, tanto en encontrar tal medicamento para tal enfermedad, si hay tantos científicos, si hay tanta inversión, y el asunto es simplemente porque estamos a ensayo y error. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la ciencia, imagínense esto, estamos a ciegas, y ensayo y error, ¿qué es? Imagínense que usted está totalmente ciego y usted lo sueltan en una cueva, y resulta que la cueva tiene diamantes, pero los diamantes tienes que encontrarlos estando totalmente ciego, y resulta que a veces te encontraste con una esmeralda o te encontraste con un rubí, pero lo que necesitas para la solución propia de tu trabajo es un diamante, no una esmeralda, no un rubí, no ninguna otra gema, y estás ciego, entonces tienes que ir palpando, haciendo evaluaciones en el laboratorio, hasta saber que lo que encontraste efectivamente es un diamante de la calidad que necesitas para el problema que quieres resolver. En este caso puede ser
cortar otros materiales, porque de los materiales más afilados que hay son los diamantes. Entonces, así funciona la ciencia, o sea, a punta de ensayo y error. En este caso, la modificación de conducta ha llegado a nosotros a punta de ensayo y error, o sea, los científicos embarrándola, cometiendo errores una y otra y otra y otra y otra vez, hasta dar con la solución, que como les dije, es el brazo armado del análisis de la conducta, que son todo una serie, un conjunto de técnicas ya probadas. Y eso es una cosa importante de este curso, que ustedes quiero que tengan esa garantía, o sea, que ustedes sepan que lo que reciben acá ya viene de base con una evidencia no solamente empírica, sino también experimental. Listo. Entonces, esta primera parte, que es el desarrollo del tubo, perdón, de la placa neural, significa que a los primeros 18 días de formado en la vida dentro del vientre, ¿qué es lo que pasa con el embrión? El embrión ya empieza a construir sus primeros sistemas básicos elementales de lo que va a ser el futuro sistema nervioso. O sea, forma el ectodermo, el endodermo, mesodermo, la notocorda y por supuesto después el tubo neural. ¿Esto qué significa? Significa que las neuronas ya tienen un principio dentro de una pequeña célula que es mucho más grande de lo normal, que vendría siendo el embrión, y de ahí eso va evolucionando hasta el encéfalo y la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La estimulación que recibe dentro del vientre es el mismo tipo de estimulación que nosotros requerimos también para la calidad de vida. Ejemplo, antes de que empezara la clase, estábamos con Marita discutiendo el tema de las temperaturas actuales climáticas por el asunto del fenómeno del niño. Entonces, en el caso de Colombia, está haciendo una temperatura muy caliente, muy elevada, y, por ejemplo, sé que en otros países del sur, aunque estemos todos en Sudamérica, al menos pues gran parte de los que estamos acá, resulta que están con temperaturas más frías. Pero en África resulta que están con temperaturas increíblemente cálidas y lo mismo en la India, o sea, un calor insoportable. Entonces, ese tipo de situaciones como calor extremo, frío extremo, afectan y condicionan la vida ya desde el vientre. ¿Y eso qué significa? Significa que las condiciones climáticas van a afectar sin duda nuestra concentración y nuestra capacidad de atención. ¿Esto a qué va? Para que ustedes vayan entendiendo que en los niños y en los adolescentes y en nosotros también como adultos, nunca jamás va a ser lo mismo estudiar una temática estando bajo 50 grados de calor, encerrado en una casa, sin ninguna ventilación, a que estudies en 15 grados. O sea, no hay ni comparación. ¿Esto qué significa? Significa que la ciencia se ha encontrado con que la temperatura ambiente es una variable fundamental que si la podemos regular, especialmente en lugares cerrados, lo tenemos que hacer en virtud de que el cerebro, para lograr sus mayores niveles de concentración, requiere un poquito de temperatura fría. Eso es eh, esencial. Y es tan esencial, de hecho, que las ciencias evolutivas, por medio de la biología y de la geología, han encontrado que casualmente, y obviamente no es una casualidad, pero digámoslo causalmente mejor, los países de mayor temperatura fría, en este caso los países escandinavos, o lo que llamamos los países nórdicos, o sea, Finlandia, Suecia, Noruega, que son países súper fríos, resulta que tienen los mayores índices de calidad de vida, la mayor población que ha escrito libros a nivel mundial, la mayor población con doctorados, la mayor población con científicos, o sea, es una cantidad de población orientada al, al estudio como en ninguna otra parte del mundo. Mientras en las partes más cálidas nos enfocamos más en los deportes. Y de hecho es así, o sea, en el caso de Colombia, que maneja todos los pisos térmicos, la gente, por ejemplo, que entra a fútbol, el 99% de ellos son de zonas increíblemente cálidas de Colombia y al mismo tiempo increíblemente empobrecidas. Y el fútbol, en este caso, es su única salida eh, para poder evadir esa realidad tan aplastante que es la pobreza, en este caso política y económica, de la cual no hay escapatoria, a menos que te pase un milagro increíble como que te contrate un equipo profesional y después te lleven a Europa. De lo contrario, o sea, no tienes
salida de ese tipo de condiciones. Y esto quiero como recalcarlo para que entendamos que es fundamental que nosotros vayamos entendiendo a nivel evolutivo por qué en ciertos países hay más desarrollo que otros, y es también porque, como les decía, las condiciones climáticas tienen que ser adecuadas. Por eso, por favor, tengan en cuenta esto. Niños, adolescentes y adultos, nunca vamos a tener los mismos niveles de concentración en verano en Santiago del Estero versus estar en Bariloche en invierno. O sea, no hay comparación, te vas a concentrar mil veces más. Y eso se los digo porque, de hecho, a mí jamás se me olvida esto, porque cuando yo aprendí esa teoría y tuve la oportunidad de vivir en Chile, en el sur de Chile, tanto en Valdivia como en Puerto Montt, un frío terrible todo el año, todo el año muy, muy, muy frío, y yo me la pasaba también comiendo solamente comida del mar. Entonces, claro, o sea, comidas ricas en todos los omegas. Un ambiente perfecto para estudiar. Me dio la ocasión de que cuando yo volví a Colombia, por más que he tratado de emular esas condiciones, nunca se igualaron. Entonces, ahí es donde pude comprobar en carne propia que efectivamente las condiciones medioambientales son fundamentales para el desarrollo neurológico. Y eso es fundamental para el desarrollo también de la vida, o sea, no es solamente para el desarrollo cognitivo, sino que si queremos tener un desarrollo óptimo, también tenemos que promover condiciones ambientales de calidad. Listo. En esa segunda parte, que ya es en la cuarta semana de vida, ya esa bolita que veíamos en la anterior diapositiva ya empieza a convertirse como si fuera una especie de gusanito, ¿cierto? O sea, ya se empieza como a alargar y ¿qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que ya hay más rasgos propios de lo que es el desarrollo neurológico de todo el sistema nervioso central, y no solamente el desarrollo sano, sino que también empieza a vislumbrarse cualquier posibilidad de malformaciones neurológicas. O sea, ya desde tan temprano, si ustedes ven eso, y ahí no se ve ningún cráneo, no se ve ninguna conformación en la imagen que nos hable o nos dé la seguridad o la garantía de que ya hay un humano. Sin embargo, ya está formado ahí todo lo necesario que un humano necesita para su vida, al menos en el aspecto neurológico. ¿Qué es lo que pasa? El aspecto evolutivo, y eso es un tema que yo quiero que por favor lo entiendan súper bien, porque yo con esto he tenido muchas discusiones con amigos que son filósofos y de ciencias sociales. Ellos me dicen: Nico, tú estás en neurociencias y estás en general en el mundo de la ciencia, explícanos por qué, si tenemos una ciencia tan avanzada, por qué en países como en el mío, como en Colombia, la gente se sigue matando o sigue habiendo índices tan altos de violencia. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde yo entro a explicarles que la evolución del cerebro es igual que tú tener una cebolla que le vas quitando las capas, le quitas las capas, le quitas las capas hasta llegar al fondo, y después de que retires la última, y si quieres volver a rearmar todo eso, vuelve y te queda la misma cebolla, pero en capas. O sea, no hay posibilidad de que esa cebolla sea una cebolla como tal en crecimiento si tú le quitas una de esas capas internas. O sea, ella tiene que crecer completa según la forma que la naturaleza y la evolución le ha dado. En el caso del cerebro, nosotros evolucionamos primero con componentes íntegramente emocionales y afectivos. Eso es un aspecto fundamental. O sea, lo más primitivo del ser humano es lo emocional y lo afectivo. Listo, para que lo tengan eso en claro. ¿Por qué? Porque aquí yo quiero hacer un énfasis muy, muy claro. Venimos de los últimos 70, 80 años, yo diría, no solamente 80 años, o sea, yo me iría más lejos, me iría hasta lo que es la cultura de la antigua Grecia, dominado por un modelo patriarcal enfocado solamente en hemisferio derecho, en donde todo es racional y todo es masculino, y así hemos permitido que se desenvuelva el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú eres muy emocional, entonces tú ya eres inferior, no entiendes las cosas, pero yo soy más racional. Y hemos maquillado la realidad de la vida bajo ese sesgo, porque realmente es un sesgo bastante primitivo de catalogar a alguien como inferior porque es muy emocional o muy afectivo o muy cálido o demasiado amable o demasiado cariñoso, versus aquel que es muy frío y distante y antipático y que no habla. Entonces a ese lo vamos a catalogar como inteligente. Y de hecho eso es un error grave. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos esto emocional y esto afectivo condicionando todas las respuestas de nuestra vida. Y eso se llama neurociencias afectivas. Después tenemos el componente conductual, que es todo lo que hacemos
pero de forma visible y también racional. Y después viene todo el componente cognitivo, o sea, que es todo el aprendizaje basado en cálculos, en promedios eh, y en diferentes indicadores o marcadores numéricos. Y nos hemos concentrado solamente en dos aspectos, en lo cognitivo y en lo conductual, olvidándonos de el aspecto emocional, lo cual es un error grave que vamos a ir hablando a lo largo de la clase. Listo. Después viene este tema que es hermoso, que es el segundo mes de desarrollo, porque ya empieza a haber una enorme cantidad de despliegue de neuronas eh, por todo el tubo neural, o sea, empieza a proliferar. Y eso porque quiero que lo entiendan, porque se nos ha enseñado, y desde el colegio y también de la universidad, erróneamente, que todas las neuronas están dentro del cerebro. Y no, o sea, el sistema nervioso no solamente se extiende por dentro del cráneo, en el cerebro, sino que también está, obviamente, pues lo sabemos todos, en la columna vertebral, pero mucho más allá, o sea, está en absolutamente todas las partes y también llega a cubrir casi todos los intestinos, tanto el grueso como el delgado, y en el caso del grueso, imagínense esto, para que lo entiendan así, el grado de complejidad, muchos científicos actuales lo plantean así, y eso es motivo de discusión frente a los científicos más convencionales, y es de que los científicos más modernistas le están llamando ya al intestino grueso el segundo cerebro. O sea, eso es una cuestión que están ahí agarrados en un debate en eso, pero yo, por ejemplo, personalmente pienso, digo, o sea, si tú tienes, o sea, si tú ya eres un adulto mayor de 40 años y tienes un intestino grueso, sabes lo que es estar estreñido, y si estás estreñido 2 o 3 días, cómo se te cambia el humor y te cambia todo y no quieres saber nada de la vida y ya nada lo ves bonito, todo está horrible y esa causa solamente de lo que pasa en el intestino grueso. Lo mismo cuando te tensionas mucho, cuando hay demasiado estrés o cuando estás muy relajado, o sea, condiciona y condiciona muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense esto. No sé si ustedes lo sabían, pero el Amazonas, el suelo del Amazonas, para que me entiendan esta comparación, haga de cuenta o imaginen que el Amazonas, que es la selva más grande del mundo, es el intestino grueso, listo, es el Amazonas. Y ahora imagínense esto, le dicen el Amazonas, resulta que ese intestino grueso, en este caso el Amazonas, tiene una tierra, una superficie de tierra extremadamente pobre en nutrientes. Y resulta como si fuera una contradicción, porque es donde está la mayor concentración de biodiversidad de todo el mundo. Sin embargo, el suelo es pobrísimo. ¿De dónde sale entonces los nutrientes para ellos poder enriquecer el suelo si no lo tienen naturalmente? Pues vienen del Sahara. O sea, el desierto del Sahara, cuando envías todos sus vientos, esos vientos son ricos en nutrientes de allá de ese desierto como tal. Esa arena no se sabía para dónde se iba y hace muy pocos años se descubre que esa arena lo que hace es fertilizar todo el Amazonas. Lo mismo pasa, imagínense, con el intestino. Está el intestino, que es, como les dije, una enorme biodiversidad, porque de hecho lo es, o sea, no es ni siquiera un ejemplo comparativo o una metáfora. O sea, imagínense que usted tiene un mini Amazonas en su intestino grueso, y eso condiciona toda la vida suya, y ahí se conecta con el cerebro. Entonces, imagínense, tienes el cerebro conectado hasta allá, y encima el intestino dando otro tipo de respuestas diferentes, y todo se nos mezcla. O sea, ese es el asunto con el ser humano, que por eso yo defiendo tanto las posturas más recientes, que son las posturas de pensamiento guiadas hacia las neurociencias afectivas. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hay días que tú estás contentísimo, estás feliz y amas estar en clase. Y dices, Nicolás, qué tipo tan buena gente, ese tipo de verdad me cayó bien, lo voy a escribir, porque de verdad qué buena gente, tomarnos unos mates, así sea virtuales, digitales, y conversar. Pero hay otros días que dices, no quiero ni ver a este colombiano desgraciado, qué tipo tan mala gente, qué fastidio. Y no sabes por qué, ¿cierto? O sea, a veces pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es de que está el sistema primitivo en nuestros cerebros, y ojo con esto, el cerebro no te da una explicación de por qué. O sea, es razón la que trata de maquillar por qué sí y por qué no, pero es simplemente eso, o sea, es un maquillaje, es una matización, porque de fondo las elecciones que hacemos en nuestra vida son íntegramente basadas en qué? En asuntos netamente emocionales, listo. En la siguiente diapositiva, esta que me parece también es muy, muy clave, que es hacia el tercer mes, ya viene un tema que a mí me parece
que ojalá la ciencia lo descubra pronto porque me parece súper misterioso que esto esté ocurriendo y ojalá ustedes lo puedan pensar y meditar cuando acabe la clase, y es el tema de la poda sináptica. O sea, imagínate, no sé si ustedes alguna vez han visto al Pío Valderrama, es un exfutbolista colombiano que tiene un pelo así gigantesco. Imagínense que así es el cerebro, o sea, lleno de neuronas así gigantescas por todas partes, impresionante, como lleno de rastas, miles y miles y miles. Y de repente, de un momento a otro, el cerebro solito, en un momento clave, llega y se poda todo eso. Entonces la pregunta es por qué el cerebro produce sinapsis y redes neuronales en exceso para después él solo podarse. O sea, eso es una cosa que no sabemos porque lo hace. Es como por ejemplo en la vista. Entonces, no sé, aquí los que utilizamos lentes, yo aquí pues no me los pongo, pero sí para leer los utilizo, es más que nada para leer en papel y de noche. No sé si ustedes lo sabían, pero todo la forma en la que los ojos de los mamíferos vemos es todas las imágenes invertidas, o sea, todo está al revés. O sea, el mundo está al revés y el cerebro en tiempo real hace que se organice y se ponga el derecho a esa información y más encima le pone color, le pone forma y está lleno de parches por todas partes y con geometría le va dando la forma lógica a cada componente y todo eso lo tiene que hacer en tiempo real, o sea, en milisegundos. Y eso es lo que hace constantemente el cerebro todo el tiempo, lo va haciendo, entonces por eso ese aspecto resulta muy interesante, o sea, ¿por qué el cerebro hace una poda? O sea, ¿por qué tenemos exceso de neuronas? O sea, ¿qué es lo que pasa dentro de ese cerebro para que ya ocurra este fenómeno? Entonces, imagínense, estamos hablando de un fenómeno complejísimo y del cual no somos nosotros conscientes, pero sin embargo, esto pasa y es absolutamente indispensable que pase, porque si no pasa la poda sináptica, el cerebro obviamente, cuando el niño nazca, unos meses después, va a salir obviamente con alteraciones sí o sí. O sea que este fenómeno tiene que pasar y es indispensable. Listo. La siguiente, este me parece que es de los más bonitos también, que es la mielinización. O sea, la mielinización, imagínenselo tal cual como es. O sea, que tú estás, por ejemplo, comiéndote unos waffles y tienes ahí tu botellita con miel y empiezas a recubrir los waffles deliciosos o los hot cakes con miel, y tú sabes que la miel automáticamente genera una película protectora, porque no sé si ustedes lo saben, pero esto ya lo sabían los egipcios desde la época de Galeno y mucho antes, y es de que la miel es el único alimento que nunca se vence, o sea, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento, la puedes congelar tú 20.000 años y la descongelas después de los 20.000 años y está en perfectas condiciones para consumo humano sin ningún inconveniente. ¿Cuándo se endurece? Pues cuando hace frío, se endurece totalmente y queda casi como una piedra, entre más fría sea la temperatura. Y entre más calor haya, no sufre ningún daño. O sea, simplemente se derrite, pero sin sufrir ninguna alteración a nivel molecular. En cambio, con los demás alimentos, si tú los calientas demasiado, automáticamente las secuencias moleculares se dañan y el alimento queda freído totalmente. Eso sí es un hecho. ¿Qué es lo que pasa aquí con la mielinización? La mielinización lo que hace es de que recubre toda la neurona y con esto nos protege no solamente de posibles contusiones ante el movimiento que tiene que el cerebro afrontar. ¿Y a qué voy con esto? Miren, el cerebro que crece dentro del cráneo, el cerebro no tiene ni la menor idea de cómo es el mundo afuera. No sé si ustedes lo sabían, pero para la neurociencia, el cerebro es un sistema cerrado. Y el ser un sistema cerrado significa que es un sistema totalmente ciego dentro de una piscina, que en este caso sería el cráneo. Eso se le llama la bóveda craneal, y el cerebro tiene que interpretar o crear el mundo y sus patrones como están afuera, tratando de ir como tanteando y adivinando cómo es el mundo afuera para tratar de darle un orden. Ojo con esto para que saquemos mitos de nuestra cabeza. Generalmente se nos ha enseñado que el mundo tiene un orden lógico en todo, y resulta que eso no es así, porque lo que hablamos del ojo, de cómo ve el ojo, eso no tiene ninguna lógica. O sea, para mí, Nicolás, que el ojo vea todo al revés, eso para mí eso es un absurdo. O sea, yo ahora, o sea, lo creo porque me llevaron al laboratorio y me tocó verlo. Lo mismo de la poda sináptica, o sea, no tiene sentido para mí que exista un fenómeno como la poda sináptica, sin embargo, existe. Lo mismo que la mecánica cuántica, o sea, que me digan que una partícula puede estar en dos partes al mismo tiempo,
Para mí eso no tiene sentido, sin embargo, existe. Entonces, ¿qué quiero que vayamos entendiendo? Que la evolución y el funcionamiento del universo y de nuestros cuerpos mismos no responden a leyes demasiado simples, sino que siempre hay una ley detrás de la otra, haciéndonos que el nivel de respuesta que tengamos nunca sea en un único sentido, sino en varios sentidos. Así como, por ejemplo, como el lenguaje. El lenguaje, tú puedes estar diciendo, y de hecho eso es un problema gravísimo, y es de los que más enriquece a la neurociencia, y es el tema de cómo es posible que, por ejemplo, Nicolás está explicando una clase y de 40, 50 estudiantes, resulta que todos, absolutamente todos, entendieron cosas diferentes. O Nicolás es muy mal profesor, o todos los alumnos son muy despistados. ¿Qué es lo que pasó? Ninguna de las dos. Lo que pasa es de que, según el historial de cada uno de aprendizaje, vas a darle valor a cosas diferentes. Entonces, si yo dije 500 frases, es la clase, y de esas 500 te impactó solamente una, te casas con esa única frase y te quedas rumiándola todo el tiempo, y otro con otra frase, y otro con la otra, y otro con una imagen. Y así cada uno fragmenta la realidad y es como operamos. Listo. La siguiente, este es el desarrollo de estructuras cerebrales, que es hacia el tercer trimestre, o sea, entre la semana 28 y el nacimiento, el cerebro aumenta de forma increíblemente grande, tanto su peso como su superficie. Y aquí es en donde ya se empieza a formar una de las cosas más complejas, que es la corteza prefrontal. Listo. La corteza prefrontal, ¿qué hace? Es la que hace que tengamos funciones ejecutivas y es la que permite eh, que tengamos un desarrollo sano, pero sin embargo, pues el desarrollo sano del cerebro humano resulta que somos, es que yo no creo que haya otra especie, o sea, hasta ahora no creo, tendríamos que preguntar a algún biólogo, pero sí absolutamente convencido que somos la especie que en sus primeros años de vida es la más dependiente de los papás, o sea, de papá y mamá. O sea, aunque internamente, en una tomografía, en cualquier examen, te digan que está perfectamente bien el desarrollo del cerebro del niño o de la niña, aún así requiere de todas las atenciones y todos los cuidados, porque de hecho, no sé si ustedes han visto, pero hay bebés que se les olvida respirar, estando totalmente sanos, están en su cuna, en su corralcito, y se les olvida respirar y tienes que dar un golpecito en el pecho o poner oxígeno directamente en su boquita para que ellos, otra vez, ese reflejo se vuelve y se active. O si pones, por ejemplo, un hielito rápidamente en cualquier parte del rostro, activas el reflejo mamífero de natación y de inmediato ese reflejo pone en actividad a los pulmones. Entonces, imagínate eso, o sea, se ve perfectamente un cerebro hermoso ante cualquier técnica de neuroimagen, pero en la práctica un bebé no puede hacer casi absolutamente nada. O sea, por no decir nada, porque sabemos que no se le puede delegar a un bebé ningún tipo de tarea ni ningún tipo de función. Sin embargo, por ejemplo, un caballo, cuando el potro nace, el potro ya está en condiciones de a los pocos minutos de haber nacido estar corriendo. Ese tipo de circunstancias hace y nos dicen un hecho inequívoco, y es de que el ser humano somos una especie que no solamente somos comunitaria, sino que dependemos a nivel intergeneracional del conocimiento de esas generaciones, valga la redundancia, más avanzadas en edad, con más desarrollo, con más conocimiento, para poder jalonar a las más jóvenes, instruirlas, formarlas y hacer que tengan el entrenamiento suficiente para poder avanzar hacia la siguiente etapa de la vida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que somos no solamente comunitarios en grupo, sino que requerimos el entrenamiento de nuestros mayores. Y entre más avanzadas sean las fases, más cualificación y más entrenamiento tenemos. ¿Esto por qué se los digo? Porque miren, yo me acuerdo cuando yo comencé con esto de la investigación, yo decía, ¿por qué este tipo es capaz de hacer esto y yo no soy capaz? ¿O por qué yo soy capaz de esto y el otro no es capaz de esto? Y es porque efectivamente necesitamos de comunidad y en cada comunidad resulta que hay especialización para diferentes cosas. O sea, en cada comunidad se especializa en una cosa en concreto y en esa cosa en concreto es lo que define la forma de vida que tú vas a llevar. Listo. El otro, esta etapa y la transición neonatal, bueno, aquí ya estamos hablando de que ya hay una expresión clarísima
de lo que son los neurotransmisores. Listo, eso es un aspecto clave. Y ya también hay un desarrollo de lo que son los reflejos ya más avanzados. ¿Qué es lo que pasa con los reflejos? Hay un error, y eso es un error que nació en la década de los 50, y es empezar a ver, cuando nacieron las ciencias cognitivas, empezaron a ver de forma peyorativa los reflejos. Y eso fue un condicionante cultural y educativo tan grande para nosotros acá en Occidente, que pensamos que los reflejos es asunto que le corresponde solamente a animales inferiores y a los bebés. Pero usted como adulto, usted nunca se pone a hablar del tema de los reflejos. Pues resulta que los reflejos condicionan la vida de todos, nosotros también los adultos. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes en sus países, que están aquí muchos países representados, pero por ejemplo en el caso de Colombia, cuando queremos hacer chistes de fiestas de cuarentones, así como yo, usted no puede ir sin tu antiácido, o sea, sin el Smecta a una fiesta, no puede ser más de las 9 de la noche porque ya me da sueño, si tomo café después de cierta hora, ya me quedo en vela, o sea, un montón de condicionantes, casi que tengo que ir con un kit o un botiquín médico para las fiestas o cualquier invitación, antes, si me pasa cualquier cosa, ¿cierto? Entonces eso da risa, pero si ustedes se ponen a ver qué es lo que un adulto como yo llevaría en un kit médico de esos, son cosas para resolver puros problemas, reflejos del intestino, reflejos de succión, reflejos ectodérmicos, o sea, puros asuntos de reflejo y no nos estamos dando cuenta de qué es eso. O sea, el asunto del ser humano es como yo les decía, o sea, hemos evolucionado con una gran problemática y es una problemática que en ese momento se incrementó de la peor manera posible y es de que tenemos un componente emocional como si fuéramos unos perritos, unos cachorros. O sea, necesitamos amor todo el tiempo y que nos hagan las caricias y nos den cariño y nos digan amor, te amo. Es que necesito escuchar que me digas te amo, porque si no me dices te amo, entonces es porque eres un desgraciado y un antipático conmigo. Entonces, tenemos de lado eso dentro de nosotros. De otro lado tenemos que, es que yo también quisiera hacer un posgrado en epidemiología, porque qué genial saber cómo se desarrollan las enfermedades acá en países más tropicales. Me encantaría eso. Es un tema súper racional, ¿cierto? Entonces tienes eso, luchando versus esa parte emocional, y de otra parte tienes el desarrollo tecnológico, que es en donde ya viene, como les decía, el problema grave de nosotros. O sea, somos la única especie que tiene el problema de que su tecnología, o sea, el desarrollo tecnológico que hemos inventado y que hemos descubierto, supera por mucho lo que nosotros somos como especie. O sea, en este momento, por ejemplo, yo cuando utilizo para hacer búsquedas bibliográficas de materiales de estudio, uso las inteligencias artificiales, yo digo, o sea, no puede ser, o sea, los juro que yo me siento como si yo fuese un cavernícola que lo sacaron de verdad de su cueva, un troglodita, y lo sentaron en un computador y le dijeron, mire, ahora tienes una ventana para el universo. O sea, me sorprendo de una manera o sea, que yo no puedo creer. Por ejemplo, imagínense esto, del libro del que les hablaba, de tomo uno y del 2 que tiene más de 700.000 visitas, para construirlo bajo la metodología antigua, que significaba ir a las bibliotecas, pedir permiso para pedir los materiales más antiguos. Todo eso nos demoró 5 años. Ahora, con la inteligencia artificial, me lo hacen en 5 minutos. O sea, para mí, ver que el esfuerzo que antes me tomaba 5 años, ahora me lo resuelve la inteligencia artificial en 5 minutos, cognitivamente hablando, no me da la razón para comprenderlo. O sea, veo el resultado, pero no veo la transición, porque es una velocidad tan extrema a la que están sucediendo todos esos procesos que yo no tengo ni idea del proceso, sino que estoy viendo ya que es el resultado. Y eso es lo que pasa en este caso con el bebé. O sea, imagínense, el bebé está en un mundo totalmente inmerso en la oscuridad, nadando prácticamente como si fuese un delfín, no sé, una ballena, una orca, y de repente tiene que soportar algo que no soportaba dentro del líquido amniótico, que es la gravedad. O sea, o sea, casi, casi como si fuera un alien. O sea, sale de su nave espacial, que es el vientre materno, y aparece en un mundo donde te aplasta la gravedad, porque por eso tenemos los huesos tan gruesos, para poder soportar la gravedad nuestra que es tan, que presiona hacia abajo con tanta fuerza. Y además de eso, resulta que respirabas
¿qué es lo que respirabas? Líquido amniótico, o sea, igual que si fueras un pez y de repente tienes que de un momento a otro, para sobrevivir, tienes que con violencia, porque es con violencia, pasar a respirar algo que se llama oxígeno y que ya no es líquido. Entonces, claro, o sea, eso es un cambio de reflejos que es brutal, que es gigantesco, pero sin embargo, esos reflejos natatorios dentro del vientre que teníamos hasta el día de hoy, los seguimos teniendo. Y ahí viene uno de los misterios de nosotros como especie. No sé si ustedes lo sabían, pero el reflejo mamífero de natación, entre todas las especies de homínidos, o sea, entre todas las especies de monitos, digámoslo así, el único que tiene ese reflejo desarrollado, como si fuésemos una foca o como si fuésemos una nutria gigante, somos los humanos. Ninguna especie de simio tiene ese reflejo natatorio que se activa con nosotros ante el frío en el rostro. Si inmediatamente sentimos frío, se activa en nosotros toda esa capacidad de resistir debajo del agua, no solamente la presión del agua, sino de poder desenvolvernos con tranquilidad dentro del agua, nadar hasta las profundidades, hacer apnea, que es una cosa que me parece casi que mentira que pueda hacer apnea, porque si tú metes a un mandril al agua, a los 50 centímetros está muerto, ahogado. Nosotros, sin embargo, podemos bajar sin problema con entrenamiento 150, 200 metros y luego volver a ascender sin ninguna ayuda tecnológica. Entonces, ese tipo de reflejos entrenados, miren el producto que nos da. O sea, nos da humanos capaces de bajar casi hasta las profundidades en donde viven los animales marinos de mayor profundidad y sin embargo lo tenemos dentro de nosotros. Listo. Lo siguiente, esta me parece que es maravillosa, que es la etapa de los 0 a los 2 años, que es la explosión sináptica. ¿Por qué? Porque es que el cerebro de un momento a otro es como que se ve forzado a tener que reaccionar ante su nueva realidad. ¿Y cuál es su nueva realidad? Su nueva realidad es que ya no está encerrado con los ojitos cerrados, sino que tienes que abrir los ojitos y así como el bebé empezar a descubrir el mundo. O sea, que tengo unos cubos, que resulta que estoy sentado y puedo sentarme, pero si quiero gatear resulta que también puedo gatear, pero si quiero agarrar un cubo de esos y llevármelo directamente a la boca, también lo puedo hacer. O sea, puedes hacer un montón de cosas que es para descubrir el mundo y para eso obviamente se requiere una explosión sináptica. ¿Por qué se requiere? Porque imagínense, es pasar de un cerebro como si fuésemos, como les decía, una foca, a un cerebro de un mandril prácticamente. O sea, es un cambio prácticamente como saltar de una especie a otra. Entonces, imagínense el grado de especialización del cerebro que es capaz de pasar de una realidad totalmente diferente a otra totalmente agresiva y difícil como es la nuestra, y aún así estar en condiciones de sobrevivir, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto clave que también los invito a que tengan en cuenta una cosa, o sea, el bebé en sus 2 primeros años de vida es puro reflejo, puro reflejo, todo lo que hacen es puro reflejo, pero acuérdense, esos mismos reflejos que tienen los bebés también los tenemos nosotros, o sea, eso está claro que los tenemos ambos, pero sin embargo nosotros tenemos un problema, como nos hemos olvidado de que somos animales de reflejos, cuando no soportamos la conducta de llanto o de pataletas en un bebé, automáticamente nos exasperamos. Y no sé si se lo saben, pero lo que nos exaspera, y eso lo descubrieron hace poco, y es un dato que les quería entregar, y es de que la frecuencia del llanto que tiene, y ojo con este aspecto, es la frecuencia, o sea, el número exacto de cuando un bebé llora, activa centros neurales a nivel subcortical, específicamente en las mujeres más que en los hombres, y hace que de inmediato te desconectes de lo que estás haciendo, bien sea que estás durmiendo o bien sea que estás haciendo cualquier otra actividad y te pones en función del bebé. En cambio, el resto de personas, o sea, por ejemplo, los hombres, nos da una sensación de desesperación, de enojo, de frustración, de rabia y de querer salir del lugar. ¿Y eso es por qué? Porque, claro, queremos salir del lugar porque evolutivamente es para solucionar. ¿Por qué? Porque si el bebé está llorando, necesitamos dos personas. Una que esté para dar el apoyo necesario en el entorno proximal del bebé y otra que si requiere, por ejemplo, el niño algo de afuera, pueda salir sin necesidad de perder la compañía. Entonces, obviamente, se requieren dos individuos. En este caso puede ser, obviamente, la mamá y el papá. Entonces, ya sabemos, por favor, entiendan esto. O sea, en los 2 primeros años de vida todo lo que se manifiesta en los niños
es íntegramente reflejos. Y los reflejos, para que lo tengamos súper claro, son de tanta relevancia para la ciencia, pero tan excesivamente importantes que cuando ese científico ruso, que se llama Iván Petrovich Pavlov, descubrió cómo funciona la salivación, ahí fue en donde comenzó todo este desarrollo enorme, gigantesco, de estudiar los reflejos en el ser humano y entender que nos acompañan toda la vida. Listo. En la siguiente etapa, que es de los 2 a los 6 años, ya viene esta segunda poda sináptica, que ya es la definitiva, o sea, ya ahí no se pueda más el cerebro nunca más, y viene un fenómeno que a mí me parece, o sea, yo por más que trato de entenderlo racionalmente, se los juro que no me cabe esto en la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que tengamos lateralización? O sea, el cerebro, que es una masa completa, resulta que evolutivamente decide dividirse en dos, en derecho e izquierdo, para responder ante las demandas del mundo. Y esa división en dos, para que lo entiendan, es como si tuviéramos dos cerebros completamente desarrollados, aparte, uno pegado del otro, para responder ante las demandas del mundo. Entonces esto a mí me causa un montón de confusión, porque o sea, no entiendo por qué la evolución nos dotó eh, de esta, de esta capacidad, digámoslo, fisiológica. O sea, me parece muy interesante y resulta que desarrolla un cuerpo calloso que es unas fibras para que quede bien delimitado, que se separa uno del otro, y más encima resulta que allá debajo de esos dos hemisferios te pone también un tercer cerebro, que es el cerebelo. Entonces, imagínense, estamos funcionando con tres cerebros diferentes que están aquí procesando todo al mismo tiempo. Entonces, imagínense esto, resulta que tú estás sentada ahí, estás sentada aquí escuchándome y resulta que te está doliendo el coxis. Ah, me duele el coxis, pero como soy vieja escuela, me aguanto el dolor del coxis y escucho a esta tipa hasta que termine. Me quedo aquí. O resulta que tienes ya el agua hirviendo porque te quieres tomar un mate o un cafecito y resulta que no sabes qué hacer. Si decir, dejo la cámara encendida y voy y apago el agua que está hirviendo o me quedo aquí quieta eh, fingiendo que no estoy preocupada. Y de hecho, así es como nos vivimos todo el tiempo, o sea, nos vivimos todo el tiempo en preocupaciones, o sea, asuntos que no han sucedido, maquinando qué es lo que pudo haber pasado, listo. En esta siguiente, que es ya la infancia intermedia, que es de los 6 a los 12 años, ya la mielinización ya se da de una forma acelerada. ¿Y por qué se da de una forma acelerada? Y esto quiero que lo entiendan. Es porque a esa edad, especialmente en el varón, más que en las niñas, la conducta, las conductas, más bien no la conducta, sino las conductas temerarias, se disparan de una forma impresionante. O sea, el índice de accidentalidad entre los 6 y los 12 años en varones tiene un promedio que es hasta 10 o 20 veces mayor que en las mujeres. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han visto esos videos donde muestran en Instagram o en TikTok, dicen, ¿por qué los hombres viven menos? Y muestran hombres lanzándose de paracaídas hacia la boca de una ballena o lanzándose de un abismo, o sea, haciendo cosas súper absurdas en donde se arriesga la vida solamente en pro de tener que una emoción fuerte. Y a esa edad, entre los 6 y los 12 años, como aumenta la velocidad de procesamiento cerebral y el razonamiento abstracto todavía no tiene lugar porque es la realidad, o sea, tiene la capacidad, pero todavía está apenas como si fuera un cascarón, o sea, está súper débil. Los niños y las niñas no pueden planificar de forma organizada su futuro y mucho menos pueden prever lo que nosotros llamamos accidentes. O sea, uno ya a la edad mía, por ejemplo, yo cuando salgo a caminar para hacer ejercicio, yo calculo un montón de variables y pongo la aplicación, bueno, ¿cuántos pasos voy a dar? ¿Cuánto líquido tengo que tomar? ¿Cuál es la fruta que más me ayuda a los calambres? Si estoy bajando por un territorio muy escarpado, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Tomar esto o esto? O sea, todo ese tipo de medidas nos la da un cerebro maduro, pero resulta que el niño no tiene eso y sin embargo le exigimos que lo tenga. Pues por más que le exijas, no lo va a tener y por ende ahí las técnicas de condicionamiento no van a funcionar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todavía no hay capacidad de razonamiento abstracto. Así tengan 12 años. Entonces, por favor, no fuercen al niño, porque por ejemplo yo vi una película donde es una familia y el protagonista es ese señor, es un actor gringo muy famoso, pero yo creo que ustedes han visto la escena en TikTok o en alguna red social donde el papá agarra al niño chiquito de los hombros y le dice, crece ya,
ya no quiero que seas inmaduro, acepta lo que le pasó a tu mamá y madura ya. Y es un niño como de 8 años. Y el niño, a partir de ahí, nunca vuelve a llorar y de ahí en adelante tiene un rechazo total hacia la figura paterna, o sea, odia a su papá, no lo quiere ver y de grande es un hombre súper exitoso, el papá trata de acercarse a su hijo, pero ya el odio se vuelve tan grande a raíz de ese único evento que le pasó cuando tenía 8 años que ya no tiene manera de conectar. Entonces, ojo con esto, la conexión con los niños es una conexión emocional, es una conexión afectiva. Entonces, si hay un único evento, uno solo, sea directo o indirecto, o sea que tú lo agrediste directamente a él o lo ofendiste, o él te vio ofender a un ser querido, o sea, de manera ya indirecta, va a dejar una marca tan fuerte, tan indeleble, que no importa el tiempo que pase, va a generar traumas. Y el cerebro se trauma fácilmente en los niños y deja marcas de por vida para que por favor esto no se les olvide. Ojo con eso, o sea, no es un recuerdo, es un trauma, porque son cosas distintas. O sea, el trauma afecta la realidad y es lo que nos permite defendernos de muchas circunstancias adversas, por ende no es lo mismo que un recuerdo, pero deja una marca que también condiciona de manera negativa la manera en la que me relaciono con las demás personas. Listo. La siguiente es la preadolescencia. La preadolescencia es un asunto muy interesante porque ya empiezan a haber cambios hormonales muy grandes. O sea, entre los 10 y los 12 años ya hay un cambio muy brutal respecto de niños y niñas. O sea, el niño todavía quiere jugar a peleas con los muñequitos. La niña ya está pensando sin ningún problema en que quiere un novio. O sea, no tiene ningún inconveniente en hacerlo así. ¿Y esto por qué se da? No sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver Netflix, una serie que se llama, que es basada en un libro muy famoso, se llama Cien años de soledad. Y se llama tal cual así, Cien años de soledad, en donde el protagonista, que es Aureliano Buendía, un señor ya grande, un treintón, casi cuarentón, se enamora de una niña de 9 años. Y eso actualmente, ¿qué dice todo el mundo? Pedofilia, pedofilia. Resulta que hace algunos años atrás, y digo algunos porque es que realmente no fue hace mucho, eh, ese tipo de conductas eran en Occidente totalmente aprobadas. Y si nos vamos a Oriente, en prácticamente todos los países de Oriente, o sea, países de orientación religiosa y política musulmana, tener una niña de 9 años para el matrimonio les parece absolutamente normal. Mientras para nosotros es algo totalmente escandaloso. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, el niño varón a los 9, 10, 11 años, 12 años, está todavía jugando con cosas de violencia, de agresión. Mientras la niña ya tiene capacidad fisiológica de soportar prácticamente llegar a ser madre, aunque suene obviamente a un abuso evolutivamente, es así, ¿por qué? Por condiciones evolutivas. ¿Y a qué voy con esto? A que las niñas se vieran forzadas a evolucionar de esa manera debido a las circunstancias tan adversas en las que el ser humano ha evolucionado. O sea, no sé si ustedes lo sabían, pero hasta la Edad Media, lo normal, lo más normal, era que si tú llegabas a los 35 años, ya lo lograste. O sea, si llegara a 35 años de edad, uff, mejor dicho, soy lo máximo. Porque lo normal era que ese era el tope de longevidad máxima en las personas. Y algunos, unos que otros milagros, llegaban a los 40 o 45 años de edad. Listo. El siguiente, la adolescencia temprana, que es de los 12 a los 14 años. En este asunto ya viene algo muy, muy lindo, que es la remodelación cortical. O sea, cuando yo utilizo la expresión, ojo con esto, cortical significa racional, listo, racional, dispuesta al cálculo, a las matemáticas, a las predicciones, a todo lo que es orden. Y cuando yo les diga subcortical, o sea, sub es debajo, es todo aquello que implica emociones. Pues aquí viene la respuesta súper interesante. Cuando está haciendo una remodelación cortical, o sea, los adolescentes están aprendiendo, o sea, tienen capacidad cognitiva para aprender lo que sea, pero vienen con una mezcla brutal de un océano desbordado de emociones. Entonces, claro, el niño, tú sabes que tiene todo el potencial del mundo para hacer lo que quiera, pero el torrente de emociones no lo deja. Por ejemplo, en este caso, imagínense, me estoy viendo una serie que se llama Evergood. Es una serie de hace como 20, 25 años atrás, y cuando me la vi no la disfruté tanto como ahora, porque muestran adolescentes estadounidenses de familias súper estables, hijos de médicos, donde tienen acceso a tener la mejor vida del mundo. Pero el torrente de emociones en ellos es tan fuerte que lo único que toman son decisiones fracasadas en toda la adolescencia y pudieron haber terminado como los mejores en sus campos y al final de la serie termina la chica protagonista
de camarera, o sea, sirviendo cafés. Y el chico dando clases a domicilio a gente que sí va a ser exitosa en el mundo de la música. ¿Por qué? Porque el tema de los noviazgos los afectó tanto cuando mezclaron eso con el tema de, religioso, que al no saber seguir una cosa de la otra, terminaron volviéndose la vida un embrollo total. Listo. Que es la adolescencia media, es de los 14 a los 17 años, ya es una integración frontalímbica. O sea, lo que les explicaba, lo subcortical con lo cortical ya no se juntan de manera desordenada, sino que ya se juntan de manera ordenada. Y aquí es en donde este orden, para mí, es de las cosas más complejas que tenemos, porque cuando hay integración frontalímbica, significa que ya somos capaces de maquillar totalmente una decisión racional, presentarla ante la sociedad y sin embargo que esa decisión que yo tome sea de una raíz y de un origen íntegramente emocional. Pues bueno, esa es la noticia. El 100% de las conductas que emitimos como seres humanos tienen una raíz emocional y afectiva. No existe, según la evidencia experimental y científica, ninguna conducta que nosotros emitamos, bien sea hablada o bien sea con el uso de números o expresiones culturales, que no esté íntegramente mediada por lo afectivo y por lo emocional, independientemente de la edad que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya nadie nos va a poder volver a engañar con el asunto de que son muy racionales, son muy lógicos, son muy calculadores, porque nada de eso tiene la razón. O sea, lo que motiva a una persona a hacer lo que hace son solamente sistemas primitivos a nivel emocional y afectivo. Entonces, aquí entre los 14 y los 17, el adolescente tiene la capacidad ya de agarrar a sus papás y hacerlos sentir culpable por todos los fracasos que él tiene y hacer sentir al papá como, y a la mamá como una miseria total por decisiones que él toma. Y de hecho es así, o sea, yo me acuerdo, mi mamá atrás me mostraba hace un par de meses fotos mías de adolescente, un emo total. No sé si conocen, ubican la cultura emo, pero o sea, todo deprimente, como si fuera el fin del mundo. Y yo veo esas fotos y yo digo, o sea, Nico, eres un ridículo total. Yo mismo me lo digo, me digo, Nico, ¿cómo tan ridículo? O sea, como viendo todo el mundo oscuro, todo un panorama gris, todo horrible, y a mí nunca me ha faltado nada, nunca. Pero en la adolescencia todo es difícil, nadie me entiende, estoy solo en el mundo. Son un montón de tonterías que yo ahora entiendo que es porque el desarrollo del cerebro, pero ahora lo veo y me río. O sea, me río porque no pensé que era tan tonto y de hecho no entiendo cómo mis papás lo soportaron y les agradezco que fueron como unos santos en soportarme todas esas pataletas estilo emo, que era por ese asunto de la integración frontalímbica, tratando de darle explicación racional a asuntos totalmente irracionales. Listo. Después de este viene la adolescencia tardía, que es de los 17 a los 21, que es la maduración prefrontal. O sea, el tema prefrontal es clave. ¿Por qué? Porque aquí es donde ya podemos empezar a pensar en un adulto. Ojo con esto, podemos empezar a pensar en un adulto, que no es lo mismo a catalogar o clasificar a alguien de un adulto. ¿Y esto por qué lo digo? La lucha frontal de las neurociencias y de la biología evolutiva contra los sistemas legales es súper agresiva respecto de la definición de un adulto, porque no es posible que apenas cumples 18 años y Me pasaste de ser contó. un niño Bueno, emo a ser pasaste de ser un niño emo a ser un super maduro. O sea, el doctor de repente, de un momento a otro. No, no, eso es un absurdo. Y lo que pasa entre los 17 y los 21 es de que al menos en el varón se toman la mayor cantidad de decisiones absurdas que ponen en riesgo la vida. Y para que lo entiendan así, el rango de los 17 a los 25 años, ahí amplío un poquito más el rango, es de donde están llenos los cementerios de todo el mundo, de varones de 17 a 25. ¿Por qué? Por conductas temerarias, o sea, por hacer estupideces en donde la mayoría de las veces era para lucirse frente a las chicas, solamente para lucirse. Ay, voy a manejar moto encima de este puente y abajo es un abismo, pero yo quiero que las chicas me vean para que vean mi talento increíble. Y claro, obviamente te vas a morir. Entonces ese tipo de conductas temerarias en función del apareamiento, o sea, en función de buscar una conducta sexual, hacen que corran riesgos totalmente absurdos. Lo otro es la transición a la adultez temprana, que es de los 21 a los 25 años, que ojo con esto, imagínense esto, hasta los 25 apenas ahí empieza la transición. Entonces pensamos que porque tienes 18 es adulto, no, no, no. O sea, la neurociencia te dice que entre los 21 y los 25
apenas estás entrando. O sea que tú puedes tener un adulto en tu casa, supuestamente, que ya tiene 25 años y apenas está entrando a ser un adulto. O sea, apenas está haciendo la transición y resulta que tiene 25 años. Entonces, por favor, no comamos cuento de porque se ve gigante, tiene 2 metros, y ya lo vemos con barba y está todo lleno el pecho de vello y los brazos peludos como un oso. Entonces ya es un adulto que entiende todo. No, no, no. O sea, seguramente es un niño y se comporta como un niño en un cuerpo de un oso pardo gigantesco, pero realmente, cerebralmente, todavía es un niño y todavía requiere de procesos que le permitan maximizar la eficiencia cognitiva en pro de esa madurez. Listo. Y aquí con eso terminamos con esta diapositiva, que es una recomendación, y es de que aprender, aplicar técnicas de modificación de conducta del hogar es fundamental. ¿Por qué? Porque se miren, esta primera clase que nos da a entender una cosa, nos da a entender que lo que estamos aprendiendo aquí en este curso tiene orígenes, primero, biológicos, segundo, evolutivos y tercero, conductuales. Cuarto, nos dan a entender que lo que hacemos no viene de repente porque lo aprendió alguien, un adolescente o sus hijos o sus hijas, lo aprendió por estar con los chicos del barrio, no, o sea, la gran mayoría de conductas que emitimos nos vienen del componente reflejo, que como lo vimos, vienen antes de que el bebé venga al mundo, o sea, son reflejos sumamente primitivos y es lo que nos condiciona a lo largo de nuestra vida y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa constantemente. Cuando estoy demasiado estresado, automáticamente yo me estreño, o sea, quedo estreñido del intestino grueso. Pero cuando estoy relajado, puedo ir tranquilamente al baño. Cuando estoy demasiado estresado, me da demasiadas pulsaciones al corazón. Entonces, imagínense, eso es un reflejo, pulsaciones del corazón. Lo mismo, ganas de ir al baño, la sudoración también, todo ese tipo de cosas son reflejos, pero como nos han enseñado a negarlos, entonces lo que hacemos es taparlo con medicamentos. Y nos olvidamos que existe una técnica, que es todo un campo científico, que se llama modificación de la conducta, que nos permite entrenar también los reflejos y es en lo que nos vamos a basar en todo este curso. Así que espero que nos haya quedado súper claro todo el componente evolutivo de qué es la modificación de conducta para ya en las próximas clases ya ver etapa por etapa cómo aplicar las diferentes técnicas que nos entrega este campo, que es la modificación de conducta, para ir entrenando y educando a nuestros hijos, nietos o estudiantes. Listo, eso sería todo y les agradezco muchísimo. Así que estoy atento a preguntas. Ay, gracias, Nico. La verdad que un placer escuchar y creo que tan necesaria, ¿no? Esta primera clase que nos acerca a entender estos espacios, estos momentos de maduración del cerebro y que sin una cultura, sin una educación que cada vez se necesita más dentro del hogar, ¿no? Que dicen que hay pocos espacios de reflexión dentro del hogar, que es un poco lo que está mostrando la ciencia ahora. Nosotros no podemos empezar a generar esas funciones ejecutivas. Hay estudios que muestran que dos jóvenes alcoholizados, si uno tiene valores y aprendió medianamente a modelar su conducta, aunque su cerebro todavía no está como nos mostraba Nico Maduro, sí reacciona de manera, aún con la misma cantidad de alcohol, que otro que no tiene, ¿sí? esa modulación de la conducta o esa información. Y es tan necesario y todo lo que nos mostraste nos permite ver eso y ver la importancia después que tenemos docentes, directivos, padres, profesionales y todos y abuelos, ¿no? En mi caso como abuela de 5 nietos, la necesidad y la importancia que uno tiene de acompañar esto. Bueno, vemos a mano levantada. Verónica, ¿querés hacer tu pregunta y después voy a ir leyendo las del chat? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Respecto Hola, Verónica. Sí. a en la segunda etapa, no, perdón, en la etapa donde dice qué sucedía con los niños nacidos si el parto activaba la descarga de noradrenalina que protegía las neuronas de la hipoxia. Mi pregunta puntual es, ¿qué Ujú. sucede con los niños nacidos por cesárea? Es lo mismo porque, mira, lo que hace, y qué bueno que lo preguntes, lo que genera esa activación de los neurotransmisores, en este caso la noradrenalina, que es un estresante, es que sienta en la nuca, o sea, en todo el componente cutáneo de la nuca, que el organismo, en este caso el bebé, sienta alguna fuerza o alguna presión. O sea, si hay presión en el área de la cabeza, o sea, jalonándolo, porque en los dos
hay opresión, tanto que utilices forceps como que utilices las manos del médico para sacarlo por cesárea, como que nazca natural, sí o sí, el cráneo tiene que aplastarse literalmente porque se aplasta y por eso las placas del cráneo las vemos, de hecho, en un cráneo adulto que duran hasta toda la vida y se ven los surcos de cuando se podía aplastar, lo que llamamos la molleja, para poder pasar, obviamente, por el tubo y salir. Esto en virtud de que, esto en virtud de que somos la única especie, va a sonar feo esto, pero somos la especie más cabezona entre todos los mamíferos. O sea, porque tenemos un cerebro excesivamente grande en donde los pronósticos, y eso es un asunto que la ciencia va a tener que arreglar, para que lo sepan, va a seguir creciendo la cabeza del ser humano todavía más, pero no va a seguir creciendo la pelvis de la mujer. Por ende, en el futuro, seguramente todos los embarazos, pues cuando ya es el momento del nacimiento, va a ser por cesárea, porque la cabeza, y miren, nada más a mí, tremenda cabeza, pues no sé cómo salía el mundo, es un milagro. Entonces, efectivamente, es necesario que haya esa impresión de fuerza, sí o sí, y por eso yo les hablo de ese acto violento, porque eso activa, como les decía, los neurotransmisores del estrés. Y el estrés es absolutamente indispensable para la realidad del niño apenas sale, porque si no se le activa la noradrenalina, es altamente posible que el niño muera, así de simple, porque no tienen nada para defenderse ante el mundo. Listo. Gracias, Muchísimas Nico. gracias. Gracias también, Con Miro, mucho por tu gusto. pregunta. Voy a Ujú. leerte algunas que estaban en el chat. Claro que sí. Mónica preguntó, y ella se adelantó a las próximas 3 clases, dice, ¿cómo ayudar a sobrellevar la frustración? A veces los alumnos lloran y se angustian mucho por aquello que no les sale y esa frustración no les permite seguir adelante. Vea los próximos capítulos. Claro, esa la respondo rápido porque realmente es muy sencilla. Dale. Cuando uno, mira, por ejemplo, yo, no sé si ustedes tienen ese recuerdo, pero para mí de los recuerdos más traumáticos son dos que tengo de mi infancia. Uno, atarme los cordones, o sea, pues de los zapatos, y otro, cuando estaba aprendiendo a nadar, porque los dos fueron con mi papá, y yo me acuerdo que cuando me estaba aprendiendo a atar los botines, los zapatos, los tenis, yo sudaba a mares, o sea, era increíble el estrés que eso me producía, algo tan simple como eso, y me acuerdo que para aprender a nadar, mi papá me agarró chiquitico y me tiró al centro de la piscina de adultos, y me dijo, no voy a ir por ti, tienes que salir solito. Y fui capaz de salir solo, se me activó ahí ese reflejo natatorio que les explicaba, y ahí fue donde entendí que no me iba a ahogar nunca, sino que el cuerpo solito produce esos reflejos, pero obviamente el trauma me quedó para toda la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir esto, miren, cuando yo estoy explicando algo, si alguien no lo entiende, es porque seguramente ese nivel de aprendizaje lo tiene para otra etapa. Y seguramente todas las historias, si tienes 20, 30 estudiantes, todos están en niveles totalmente diferentes. Y la única manera que tiene un niño de expresar ese estrés, y también un adolescente, es por medio del llanto. Entonces, por favor, esa actividad, si la está haciendo, sea la que sea, por favor, suspéndala, porque si la sigue haciendo, va a seguir aumentando el grado de estrés y resulta que el niño no tiene cómo manejar el estrés porque nunca nadie le ha enseñado, ni primero qué es el estrés, ni segundo cómo combatirlo, ni por qué tengo que combatirlo. O sea, son muchas circunstancias que él no entiende, entonces como no las entiende racionalmente, simplemente suspendes la actividad, por favor, esencial. O sea, no dejes que siga en una actividad que ya lo tiene frustrado y emocionalmente los hace sentir agredido y menos. Listo. Pero nos vamos a llevar muchas estrategias las próximas clases. Yo ya Claro lo que sí, sé, yo eso sí ya es así. estuve mirando. Yo ya sé, ya lo sé. Carolina Ay, preguntó al principio y vuelve a preguntar algo que le interesa mucho. Dice, ¿cuántas son las podas más importantes y a qué edades? Que algunas las fuiste podas mostrando. son dos. O sea, las podas son dos, como les explicaba, pero realmente el asunto de la poda, para que lo entendamos, el cerebro haga de cuenta que es como si fuese una galaxia, la galaxia de Andrómeda. O sea, en una galaxia suceden fenómenos que son totalmente independientes a lo que tú como ser humano pienses o dejes de pensar. Y en el caso de las podas neuronales, que son las dos, ellas suceden sin necesidad de que el ser humano tenga que saber de ellas.
O sea, las podas, haga de cuenta que es como, que es como que explotó una estrella en Alpha Centauri, que es fuera aquí del planeta lejísimos. ¿Eso en qué te afecta? En nada. ¿A los astrónomos de la NASA en qué les afecta? En nada. Lo mismo nosotros. O sea, sabemos ese dato, pero en realidad no nos afecta en nada. Y de hecho, ese es el tema horrible de la poda. O sea, no sabemos por qué pasa. O sea, la vemos, pero lo que tenemos son solamente hipótesis de por qué suceden, pero no es lógico desde ningún punto de vista que eso ocurra. Listo, para que no vayan a pensar, por favor, muchachos y muchachas, que las neurociencias se las saben todas. O sea, las neurociencias estamos en una etapa en donde estamos apenas describiendo fenómenos, pero todavía no contamos con marcos explicativos completos para elucidar por qué está pasando tal fenómeno y no otro. O sea, estamos todavía en pañales y eso es importante tener la humildad para poder reconocerlo. La verdad, estamos apenas en una etapa casi que larvaria. Gracias, Nico, por tu respuesta, pues yo he escuchado algunas de las que hay con que respecto a esa poda tan importante que se hace en la adolescencia, es como para que el cerebro después sea mucho más práctico y utilice lo que más ha hecho más seguido. Pero todavía hay mucho para descubrir, como bien decís. A ver, ¿qué otra Claro. tenemos? Bien, acá. Un niño con altas capacidades y un niño autista presenta diferencias en las etapas señaladas. Soy abuela de mellizos con TEA. Casi me animaría a contestar que no se puede comparar, ¿no? Claro, lo que pasa bien con el tema de las altas capacidades, y eso es un asunto, pues, en el caso mío, que soy neuropsicólogo, yo sí tengo como un choque fuerte con lo que ha hecho la neuropsicología concretamente respecto al tema de altas capacidades, porque son altas capacidades, pero solamente para componentes cognitivos y académicos, para nada más. O sea, el niño o la niña que tiene altas capacidades solamente te responde a contenidos íntegramente académicos de manera formidable, pero en el resto de asuntos que son relacionales y que son afectivos, prácticamente está subdesarrollado. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud de que hemos venido, como les decía, desde la época de Aristóteles hasta el presente, reproduciendo un error cultural, y es de que solamente rescatamos y ensalzamos y alabamos lo que sea de alta producción a nivel académico e intelectual. El resto de habilidades las borramos del mapa y las sacamos de ahí y seguimos todavía proliferando ese error. Respecto al autista, que es ya no se utiliza pues, hace mucho tiempo ese término, sino que es el trastorno del espectro autista, la realidad es de que, pues, porque hay que decir las cosas como son. Hollywood maquilló mucho el asunto del autismo, haciéndonos pensar que son como savants, o sea, niños que no tienen mucho contacto, pero que son todos genios. Y la realidad es de que no es así. Yo les cuento, por ejemplo, mi trabajo de grado en psicología fue con niños con síndrome de Down que también estaban dentro del espectro autista. Y lo más que podíamos hacer con ellos, lo más, era que los niños pudieran controlar reflejos como no vomitarse en el aula de clase y no orinarse en el pantalón. No podíamos avanzar más en todo el tiempo que estuve trabajando con ellos, porque no tenían prácticamente nada de desarrollo del prefrontal, ni nada de desarrollo lingüístico, por más que utilizábamos herramientas de esas. Y en todo el tiempo que estuve en esta fundación, que se llama Fundación Luisa Fernanda, fueron 5 años con ellos, nunca me llegó ningún niño como los de las películas, o sea, un niño diagnosticado autista y que sin embargo sabe todo de la NASA y sabe todas las ciencias. No, ese tipo de niños nunca me llegó. ¿Qué sí recibí? Recibí un par de niños con altas capacidades y lo que más me he dado cuenta de ellos es que el asunto de los autos, específicamente la autoestima, se les lastima demasiado. Se les lastima muchísimo porque se sienten segregados en todas partes y eso es virtud de que Colombia, al igual que la mayoría de países occidentales, sigue todavía ensalzando eh, lo académico por encima de las demás virtudes. Y eso es un error porque significa que si yo soy bueno en lo académico, lo demás no vale. Entonces no tienes que desarrollarlo y no tienes que sentir responsabilidad de desarrollarlo. Y eso es un error. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros niños y niñas, independientemente de la condición que tenga, que debe desarrollar una responsabilidad afectiva, que debe aprender a conocer sus emociones, que debe aprender a conocer sus estados emocionales y más importante aún, que debe desarrollar teoría de la mente, o sea, aprender a reconocer las emociones de los demás, o sea, cómo
los otros están sintiendo. Eso es esencial para la vida y es en todas las etapas, o sea, y de hecho lo sabemos así, para que lo tengan en cuenta, las personas con el cociente intelectual más alto del mundo, la gran mayoría están fracasados, totalmente fracasados a nivel laboral. O sea, no, nunca lograron nada de lo esperado, porque nunca lograron tampoco hacer relaciones afectivas, porque como eso no era importante, sino que lo importante era que tú fueras el mejor en matemáticas, nunca nadie les enseñó cómo relacionarse afectivamente con los demás. Entonces, para que por favor entendamos que eso es uno de los aspectos que vamos a ir avanzando en las próximas clases, y es de que el componente emocional sí o sí tiene que ser educado. ¿Listo? Eso es. Gracias, Nico. El ámbito laboral, que es uno de los ámbitos que a mí más me gusta y más trabajo también, sí realmente cada vez las habilidades socioemocionales son más tenidas en cuenta, es muy importante. Total, Para los total. que quieran conocer más de autismo, hay en nuestro sitio web muchas notas de Sara, ¿sí? Que Sara es es doctora en CONICET, En el interior. investigadora Ujú. también de funciones ejecutivas en niños con TEA. Y bueno, mamá también de un niño con TEA, lo mismo que el doctor Roberto Rosler, es papá de un niño con TEA. Y bueno, tienen mucha información si quieren en nuestro sitio para aquellos que les interesa realmente el tema, porque indudablemente es todo un tema que todos tenemos que conocer también, que hacen nuestras habilidades emocionales y entendernos. Cecilia Claro. pregunta, ¿sí? Si las podas, ¿sí? que se producen hacen que las neuronas desaparezcan. Sí, o sea, la poda es literalmente igual que como cuando tú estás viendo que tienes, no sé, tu patio y resulta que está una selva y llamas al jardinero para que pode. ¿Qué es lo que pasa con toda esa hierba? Es hierba que se muere, toda completamente se muere. Entonces en la poda, todas esas neuronas que están ahí se mueren y son desechadas. Entonces por eso yo les decía, o sea, que son neuronas que están en óptimas condiciones, no sabemos por qué el cerebro hace una poda, porque no debería hacer una poda, porque en el resto de órganos del cuerpo no se requiere una poda de ningún tipo de célula, solamente en el cerebro. Entonces ahí es donde viene la pregunta biológica, ¿por qué el cerebro no requiere, pues perdón, por qué requiere más de una poda? Y de hecho, ¿por qué requiere? Es que si el hecho de que tenga una o más ya es una cosa que no debería tener, y sin embargo la tiene, ¿y por qué lo hace si son neuronas totalmente funcionales y perfectas en todo el nivel operativo, y sin embargo las desecha? No tenemos ni idea, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí por qué te cortas el cabello, la explicación mía va a ser una explicación más o menos racional, pero no tiene razón de ser. O sea, no hay razón para que una persona tenga el pelo largo y otra el pelo corto. O sea, son solamente justificaciones culturales y seguramente emocionales. Y lo mismo el cerebro, o sea, no sabemos por qué lo hace, pero sí sabemos de que evolutivamente es útil porque no frena el desarrollo, sino que lo amplifica. Y eso es una realidad. Gracias, Nico. A ver, a ver, a ver. Cintia nos pregunta, no, no, Cintia no, hay otra antes, sino Javier. Ahí está, Javier dice, ¿las pantallas pueden modificar este desarrollo? Uy, tanta investigación que se está haciendo al respecto, No, ¿no? todavía no, todavía no. O sea, respecto de las pantallas, ha habido muchas hipótesis de que nos embrutecen más, porque eso es lo primero que sacaron, que los embrutecen más y de todo esto, y eso es falso, y así no funciona la ciencia, y de hecho se les quería aclarar que eso es el principio de la clase. O sea, la ciencia funciona, y ojo con esto, para que por favor nos quede súper claro, porque así es como se diseñó este curso. O sea, todo este curso está diseñado es con base en psicología experimental, o sea, en ciencias experimentales. Y tristemente, tanto la neuropsicología como la psicología, en un 99% se están dedicando a hacer encuestas basura. Y es súper triste decirlo, pero es la realidad. O sea, encuestas basura, ¿qué es? Encuestar a un montón de personas, preguntarles tonterías que no tienen nada que ver con la evolución del cerebro, y después de eso ganar fama como científicos. Y la ciencia no es así. O sea, la ciencia, ¿qué es lo que nos dice? O sea, si tú vas a sacar una hipótesis, esa hipótesis tienes que llevarla a un experimento dentro del laboratorio y luego extrapolarla a la realidad, comprobando ese experimento en diferentes contextos, en diferentes rangos de edad, y hacer que investigadores de otras partes del mundo puedan replicar el mismo experimento con los mismos resultados. Y hasta ahora lo que nos dice el tema de la pantalla es de que no hay, pues, no es que te embrutezcas, pero sí se ralentizan procesos de afinamiento cognitivo, si es una realidad. O sea, el afinamiento cognitivo, ¿qué significa? Que procesos como la creatividad sí se ralentizan muchísimo
poblaciones infantiles y adolescentes que solamente están pegadas de la pantalla. Eso es una Ujú. realidad porque se hizo un estudio longitudinal en Londres comparando niños del casco urbano londinense versus niños del casco rural. Y en el aspecto cognitivo de la creatividad, las diferencias eran aplastantes. El niño del campo prácticamente era casi como un genio respecto al niño de ciudad, que parecía como que si tuviera un retraso mayor a nivel cognitivo porque no era capaz de resolver absolutamente nada sin acudir eh, a Internet, a Google, a la inteligencia artificial. Y en el campo, yo por ejemplo, que yo vivo acá en el campo, en una zona colombiana, yo lo veo en mis vecinos y se los puedo decir a ustedes aquí. Los vecinos míos, que son campesinos, tienen una cantidad de habilidades prácticas, o sea, en contexto aplicadas, tan amplias que si en este momento hubiese una guerra nuclear, y se lo digo a todo el mundo, ellos les da lo mismo, siguen como si nada, porque ellos generan sus propios alimentos, cultivan todo por ellos mismos, construyen sus propias casas, sus acueductos, ponen su propio servicio de electricidad, hacen todo ellos solitos. En cambio, una persona como yo, que vengo de Medellín y llegué acá, yo los veo a ellos y yo digo, hombre, me siento como si fuera Stephen Hawking, pero sin nada del desarrollo intelectual de él, o sea, casi como paralizado, viendo cómo ellos hacen de todo y yo no sé hacer absolutamente nada. Entonces una realidad es así. El contexto demasiado tecnológico nos va a implicar pérdida de funciones cognitivas como la creatividad y la capacidad de resolución de problemas versus aquellas poblaciones que no. Entonces, para que tengan en claro, siempre, y eso es una evidencia inconfundible, siempre el niño que vive en el campo va a resolver mil veces mejor que el que vive en la ciudad. Eso es un hecho contundente. Entonces, para que lo tengamos en claro, no hay comparación entre el desarrollo cognitivo de un niño del campo versus de uno de la ciudad. O sea, están casi que en universos paralelos. Gracias, Nico. Y Cintia, que acá lo que preguntaba ella es, ¿cómo se explica el concepto de persona altamente sensible? Sí, el concepto de persona altamente sensible todavía científicamente, o sea, la comunidad científica todavía no tiene un consenso de esto y posiblemente no lo tenga, yo diría que en varias décadas, porque resulta que no existe una persona que tenga los órganos de la sensibilidad más desarrollados que otro. Lo que existe es personas con mayor grado de comodidad, y es que esto quiero que lo entiendan bien. Este tipo de sensibilidad o estas descripciones se ha desarrollado en Occidente, o sea, en países del primer mundo, con todas las comodidades, en donde si por ejemplo a ti te dicen es que el pollo en realidad no es un vegetal, sino que en realidad es un animalito que lo crean en condiciones brutales de hacinamiento, lleno de sufrimiento, y luego le inyectan 20.000 hormonas distintas para acelerar su crecimiento y luego eso es lo que llega a los supermercados y luego llega a tu cocina y eso es lo que te comes. Cuando asocian todo eso, se vuelven más sensibles, pero no es que objetivamente la ciencia en ese momento tenga una evidencia de que haya personas más altamente sensibles que otras, porque mire, por ejemplo, yo les digo, tengo una tía mía ella tiene dos hijas y ella dice y nos dice a todos nosotros que las hijas son altamente sensibles, pero cuando ellas comparten con nosotros en la familia son de una indiferencia brutal, o sea, no les importa nada, sino solamente su cuento, su rollo en lo que ellas están metidas y son de una apatía que a mí me parece increíble. Entonces yo digo, ¿por qué mi tía es capaz de ver que supuestamente las hijas son altamente sensibles, pero el resto de la familia no nos damos cuenta de nada? Entonces yo asumo, y ahí sí, pues por todo, porque mi generación es así, ve a sus hijos como increíbles, como especiales, y el resto del mundo lo que ve son niños normales. Entonces, la respuesta corta es, respecto de alta sensibilidad, todavía no tenemos evidencia experimental, o sea, estamos en cero, o sea, no hay ninguna evidencia experimental que nos diga que existe ese tipo de individuo con esas diferencias marcadas y que cognitivamente y emocionalmente sean distintas del resto de nosotros, todavía no, o sea, está apenas todavía eso en hipótesis. Y esperamos, pues, quizá tener un poco más de desarrollo a ese respecto. Lo que sí es real es de que, y eso para que lo tengan en claro, que por más desarrollo emocional que tengamos, sí o sí, y eso se lo digo con toda la crudeza del caso, es indispensable que contemos con chicos y chicas que tengan capacidades funcionales en el entorno,
porque yo se los digo y se los digo con tristeza. Veo en mi familia, en mis sobrinos, que tienen un montón de habilidades digitales y supuestamente de alta sensibilidad, pero cuando les dices, por favor, arregla que se dañó el televisor o se dañó esto, absolutamente incapacitados para todo. O sea, cero destrezas funcionales para resolver cosas y frustración total ante cualquier cambio. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta eso, o sea, eh, cuando hay necesidad es cuando se ve el verdadero desarrollo humano, o sea, cuando hay necesidad y cuando hay adversidad. Y por esa razón, y con eso termino, las mejores mentes humanas que hemos conocido siempre son las que vienen en tiempos posguerra. O sea, por eso en el caso, y aquí recalco en el caso, por ejemplo, de Argentina, las mejores mentes argentinas fueron todas las que llegaron en tiempo posguerra. Y Argentina no ha vuelto a repetir una ocasión como esa. Lo mismo pasó con México, lo mismo pasó con Colombia, y esa es la razón quizá también de nuestro subdesarrollo. O sea, recibimos las mejores mentes, las estimulamos 20 o 30 años y otra vez volvemos a caer del ostracismo. O sea que estamos requiriendo nuevas migraciones, que sean generaciones que vengan de mucho sufrimiento, para que digan, no me quedo así, sino que voy a entrar a resolver, porque es que es así. Y de hecho, esa es la última frase y con eso cierro. Las grandes mentes que cambiaron el mundo están muriendo en este momento porque tienen 70, 80, 90 años de edad y no hay nadie que esté en condiciones de reemplazarlo. Mm. Y eso a mí, como investigador, me preocupa y me preocupa mucho, porque como he crecido con todas las comodidades, no he tenido el sufrimiento suficiente como para poder hacer un aporte tan grande a la ciencia que la cambie. O sea, gente como, por ejemplo, como Favaloro, no lo vamos a volver a ver. Y es la realidad. Y es porque estamos en unas condiciones de comodidad tan grandes que no nos permiten contar con mentes capaces de resolver. Se cortó, ¿no? Sí, quedaste congelado, Nico. Ahí volviste. Ah, ya. ¿Pero me Quedó escuchan? así. Sí, sí, ahora Hola, sí. listo. Eso, ¿no? Entonces lo que les decía, y con eso termino, es de que necesitamos mentes brillantes capaces de resolver. Entonces, por favor, no le tengamos miedo al sufrimiento ni al dolor. O sea, que eso es parte esencial de la vida y eso de hecho nos forja, pero por favor es esencial que le digamos a los niños y a los adolescentes, porque si miren, la generación mía, y yo lo sé porque mis papás me criaron así, me criaron con el asunto de que yo no quiero que Nico sufra nada, que no padezca nada. Pobrecito Nico, que él vea todo como el mundo, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Y resulta que eso es un error grave. Lo vengo a aprender ahora porque estoy en investigación y lo entiendo así. O sea, el mundo implica sufrimiento, implica dolor, implica muerte, implica enfermedad y implica un montón de consecuencias adversas que racionalmente jamás las voy a entender. Pero el cerebro humano y el cuerpo están diseñados para anteponerse a esas adversidades, reinterpretar el mundo pese a toda esa cantidad de dolor que hay, pero alguien tiene que enseñarme. Y resulta que nuestros chicos y chicas actuales se están suicidando 1000 veces más que las anteriores generaciones porque nadie les ha explicado y nadie les está diciendo que el dolor y el sufrimiento es parte integral de la vida. O sea, nadie les dice eso y ellos necesitan saberlo para que puedan entender que ese dolor y sufrimiento es parte inherente de la vida, así como entender la muerte, la discapacidad, las humillaciones, los engaños, todo eso es esencial, porque imagínense si por ejemplo a mí me echan de mi primer empleo, entonces me suicido, o sea, no puede ser así, y eso es incomprensible, al menos para muchas generaciones mayores, y es lo que necesitamos hacer entender a nuestros chicos, y es lo que les voy a explicar en la próxima clase, o sea, todo esto que vamos a ver, todas esas grandes teorías, son adultos que padecieron mucho y luego crearon sistemas teóricos para poder anteponerse a ese sufrimiento. ¿Listo? Y eso es lo que quiero que entiendan y con eso terminamos la clase. El sufrimiento y el dolor es algo que tenemos que enseñarle a nuestros niños a no huirlo, a enfrentarlo. Eso es esencial. Enfrentar el dolor y el sufrimiento. Eso sería. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nico. La verdad que es muy claro. Ujú. Es real que por eso la vida no es rosa, todos lo sabemos, todos los que tenemos nuestros años, sabemos que no es así, pero que podemos aprender a resignificar, que podemos aprender a darle una nueva mirada a la vida, que podemos tener un diálogo interno enriquecedor, que podemos aprender resiliencia. O sea, todo lo que estamos viendo es que se puede aprender. Nico nos presentó al principio
algo que tiene que ver algunas cosas con la biología, pero la biología no es rígida, tiene que ver con nuestros aprendizajes, con nuestros contextos, ¿sí? Y eso es lo que hace que nosotros podamos ser seres plásticos y aprender a lo largo de toda la vida, pero sobre todo aprender a ser mejores seres humanos, mejores personas y acompañar. De ninguna manera Nico quiso decir que necesitamos una guerra para desarrollar mentes brillantes, sino que ha sucedido, o se nota a lo largo de la historia que las dificultades, yo vengo de una historia, por ejemplo, de papás también muy humildes, que trabajaron como sirvientes, cosas muy duras, y es algo que también me enseñó a ver la vida de otra manera, ¿sí? Y agradecer la vida, porque también de eso se trata, ¿no? Total. También a veces las dificultades nos enseñan a agradecer. Hay tanto para ver, tanto para hablar. Siempre lo importante es no hacer un reduccionismo de nada de lo que decimos, de nada de lo que vamos viendo, sino tener esta mirada cada vez más integral, ¿sí? Un poquito de aprender en estas 4 clases esto que vimos del desarrollo y después muchas de las estrategias y de un montón de herramientas que todos podemos transitar y que vamos a ver, yo Nico me debo decir, que no solamente sirve para nuestros niños y jóvenes, sino para todos nosotros que tenemos que seguir aprendiendo, ¿sí? Muchas gracias, Nico, un placer escucharte. Gracias a todos por estar, para los que se te mantuvieron hasta ahora. Recuerden, mañana van a tener la grabación, la presentación y 4 trabajos científicos, ¿sí? Mi mail es marita@asociacioneducar.com. No duden en ponerse en contacto conmigo para lo que necesiten, ¿sí? O escriben al mail la información y que me manden, pero es muy fácil, es Marita con T. Gracias, un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Un placer, un beso grande y muchas gracias por participar y todas las preguntas, ¿eh? Muchas, muchas gracias y gracias por los lindos mensajes también, ¿eh? Gracias. Gracias a todos. Nos vemos Gracias. la Buena próxima semana clase. para Un todos. gusto. Nos Buenas vemos la noches a semana que todos. viene. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Un Chao. placer. Chau, Chau, chau. chau. Chau.